Yo no, de Joder, qué principio gordo de aparezco curso, ahí. con Estoy Ana tan gordo. Fátima. Ay, Noel. Claro. Noel y Aaron, perfecto. ¿La tele hace gordo o es que estoy gordo? Bueno, en principio la. En principio la tele, ¿no? Sí. Vale. A ver. No, tú apareces delgado. Yo aparezco. Creo que se vos ve perfectamente. Vamos a oficiar esto. ¿Vale? ¿Dónde está? Bueno, no sé dónde está sumando. Ahí. Aquí va Dale yo. aquí, presentar y listo. Entonces, ¿qué dices? ¿Que nos sentemos ahí? Literalmente, Bueno, yo voy a estar aquí. yo como tú prefieras. Yo aquí estoy bien, ¿vale? Estoy en el lado derecho, con lo cual como mucho tapo dibujitos. Sí, y yo si eso lo hago desde aquí atrás. O lo puedes hacer desde ese otro lado y ya está, ¿eh? Y yo manejo aquí el clic y cuando tú me ¿Manejas digas, tú todo? si quieres yo lo manejo y tú me vas Vale, diciendo. es que pues entonces, ¿para qué me dices que cada uno maneja lo suyo? Bueno, a ver, no, pero era solamente un por encima. ¿Me haces el lío? Bueno. Todo cambia mucho. Empezamos, esperamos, ¿qué hacemos? Sí, vamos comenzando porque quieres. ¿Vale? Bueno, pues a ver que vengan. Oh, Los lentos de siempre. ¡Qué vergüenza! Vuestro capitán debería estar avergonzado de vosotros. Lo está. Es más. Efectivamente. Siempre dejando quedar mal a uno. ¿No te apuntaste, Ceporro? Sí, dice el Ceporro que sí. Oye, no insultes. Sabe que es con cariño. Cuando quieras. Bueno, somos Antonio Sanz, Adrián ¡Sanz! Pérez. Saez, Marín, municipio de Pontevedra, Adrián Pérez Moliner. Imos facer esta formación sobre o prep time e que carallo facer cando non sabes como debatir certas cousas. E imos falar de certos temas. En primeiro lugar, sobre os tipos de emocións. En segundo lugar, que é unha infoslide e como pode ser útil. Sobre como actuar ante certas mocións raras que as hai. Sobre dinámicas de traballo e cos vosos compis. E, por último, sobre o funcionamento dos torneos e das puntuacións no modelo BP. Vale, una cosa. Esto lo voy a decir solo como quien dice algo que luego es importante tener en cuenta en el fondo de tu cabeza durante toda esta presentación, ¿vale? Y es el tema de que vamos a ver muchas mociones. Si habéis estado en otros talleres ya habéis visto que salen muchos ejemplos de mociones, ¿vale? Cuando veáis una moción, ya veréis como siempre, y vamos a verlo en los ejemplos, es súper importante hacer un mini análisis sintáctico de las mociones que aparezcan, ¿vale? Ver cuáles son los sustantivos más gordos que aparecen, cuáles son los verbos más importantes y más potentes dentro de cada frase, ver cuáles son los calificadores que aparecen ahí dentro y esos cuantificadores, esas palabras que le dan mayor magnitud a una frase. Por ejemplo, la diferencia entre subir los impuestos o subir muchísimo los impuestos, ¿vale? Todas estas palabras es importante que siempre tengáis en cuenta que tienen importancia e iréis viendo cómo en los ejemplos, en muchos de ellos, tienen relevancia. Esto para que lo tengáis en mente en todo momento, ¿vale? ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de enfrentarse a una moción? Cuando tú estás con tu compi, empieza el debate y ves que te plantan la moción delante y empiezan esos 15 minutos de preparación. Lo primero que hay que tener en cuenta, ¿vale? O una de las cosas más importantes es que no todas las mociones son iguales. No todas. Y hay veces que tú puedes pensar en dos mociones y decir, son muy parecidas, pero realmente no tienen nada que ver la una con la otra y probablemente los debates sean súper diferentes. Por ejemplo, estas dos. Fijaos en la primera. Esta casa obligaría a los estudiantes de la USC a hacer prácticas laborales. Y fijaos en la segunda. Esta casa, siendo estudiante de la USC, haría prácticas laborales. ¿Qué diferencias creéis que va a haber en los debates de la primera moción y de la segunda moción? Cualquier diferencia que se os ocurra. Y las hay, ¿eh? Claro, lo de obligar. ¿Quién está obligando aquí en el primer caso? Alguien. La cosa es, a los estudiantes se les va a obligar.
Tú como estudiante vas a ir a hacer prácticas laborales. Los estudiantes no eligen. Pero en el segundo caso, fíjate, el estudiante desde su propia libertad elige ir a hacer prácticas laborales. Y además la moción dice, esta casa siendo estudiante de la USC. Es decir, que nos tenemos que poner como en la mente de un estudiante de la USC y decidir, pensar en motivos por los cuales la decisión correcta es hacer prácticas laborales. Las dos mociones tratan más o menos el mismo tema. El de las prácticas laborales, el de mejorar tu currículum, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solamente con cómo está escrita la moción cambia radicalmente el tema, porque en la segunda es la libertad personal de un estudiante, ¿vale? El por qué tomar esa decisión, y en el primer lugar es mira, las prácticas laborales a lo mejor son positivas, así que vamos a obligar a todo el mundo a hacerlas, pero a lo mejor no todo el mundo quiere hacerlas. Y a lo mejor hay gente a la que si lo obligas, le viene fatal. Estas dos mociones son parecidas, pero son radicalmente diferentes. Lo cual deja claro que no todas las mociones son iguales y que hay tipos. Vamos a distinguir algunos tipos súper básicos de mociones. ¿Por qué súper básicos? Porque al final la inmensa mayoría de las mociones que vais a encontrar van a ser de estos tipos. No hace falta que os pongáis a notar, vale, si es del tipo tal, hago no sé qué, ¿qué va? Lo que hace falta es que lo veáis, tengáis más o menos cierta intuición y que luego, cuando os planteen una moción delante, tú la leas y con un mínimo de ese análisis sintáctico digas, vale, creo que esta moción es más o menos del tipo tal, así que sé más o menos cómo enfocarla, ¿vale? Primer tipo de todos, mociones de medidas, ¿vale? Estas mociones suelen tener la forma, esta casa haría lo que sea, o esta casa prohibiría lo que sea. Si hacéis el análisis sintáctico, siempre es esta casa y después un verbo de hacer algo. Por ejemplo, la que tenéis ahí. Esta casa pagaría todos sus estudios a los inmigrantes. Es una medida política, es una medida que estamos implantando. ¿Qué es lo que pasa cuando os plantan una moción de este tipo? Bueno, uno podría pensar, vale, el debate es relativamente sencillo. Aquí la pregunta es si esta medida es buena o esta medida es mala. ¿Para quién? ¿Con qué consecuencias? Etcétera. Lo que hemos visto en anteriores formaciones. Pero hay veces que con mociones de este tipo, con mociones de medidas, se pueden plantear las siguientes dudas y son dudas razonables. Dudas como las siguientes. Oye, es que a lo mejor no se puede hacer esto. ¿Por qué no es posible pagarle los estudios a todos los inmigrantes? Porque a lo mejor no hay dinero. Tú dices, es que mira, ahora mismo con cómo está España, esto es inviable. Con la cantidad de inmigración que tenemos, con la cantidad de inmigrantes que tenemos y con cómo están nuestros presupuestos, es que no podemos. Esto es absolutamente inviable. ¿Qué pasa? Esa pregunta podrá surgir muchísimas veces. Pero la cuestión es, si esto es verdad, ¿vale? Si de verdad no hay dinero para hacerlo, que puede ser verdad, ¿estaríamos debatiendo esto? La cosa es evidente, ¿vale? Nosotros, para todas estas mociones de medidas, no nos planteamos si es posible hacerlo o si no es posible hacerlo. Lo que hacemos es ponernos en la situación de, vale, imaginemos que es posible hacerlo, que tenemos los recursos y decir, oye, podríamos hacer esto, ¿vale? Y dentro de esa situación, ahora empieza el debate de verdad, que es el que nos interesa, que es la pregunta de, ¿podemos hacer esto? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Y entonces nos ponemos a debatir de lo que de verdad nos interesa y lo que de verdad es guay, que son las consecuencias de esa medida y no el si la medida se puede o no se puede hacer. Otro ejemplo concreto de mociones de medidas, ¿vale? Con otra duda que os puede surgir muchas veces. Que insisto, las mociones de medidas pueden parecer muy sencillas, pero hay veces que surgen dudas y es normal que surjan dudas. Por ejemplo, esta, que algunos novatos ya han debatido. Esta casa desincentivaría activamente el consumo de carne animal. ¿Qué duda puede surgir con esta moción? Pues la que surgió, y de hecho en muchos debates hubo este problema, es ¿cómo desincentivamos activamente ese consumo de carne animal? ¿Se os ocurren diferentes formas de desincentivar a la gente a consumir carne animal? ¿A quién se le ocurre alguna? Impuestos, una. Otra. ¿Es la única forma? ¿O a lo mejor hay otras? Por ejemplo, ya tenemos un problema. Porque hay dos formas diferentes de hacerlo. Puedo usar impuestos, puedo usar campañas publicitarias, puedo usar las dos cosas. Puede haber muchísimas otras formas. Puedo decir, voy a desincentivar esto, o podría desincentivar esto, juntando todas esas medidas en bloque. La pregunta es, cuando hablamos de que vamos a desincentivar el consumo de carne animal, ¿debemos plantearnos el cómo lo vamos a desincentivar? Pues la respuesta es, hay veces que sí. Hay veces que tú puede que estés pensando, oye, se me ocurren argumentos sobre por qué desincentivar es bueno o por qué desincentivar es malo.
Pero tú estás pensando en tus argumentos y dices, buah, es que realmente para entender bien mis argumentos o para que la gente los entienda bien, creo que tengo que tener una imagen clara o que la gente del debate tiene que tener una imagen clara de cómo lo vamos a hacer, de cómo vamos a desincentivar. Entonces, lo que puedes hacer es pensar en un plan de acción, ¿vale? Un plan de acción que es, ¿cómo lo vamos a hacer? Tú en esta moción puedes llegar y decir, mira, vamos a desincentivar mediante impuestos. ¿Por qué? Porque es una forma legítima de hacerlo y los impuestos van a permitir que mis argumentos se entiendan mejor, tengan más sentido, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tú puedes perfectamente en este sentido hacer lo mismo que hacen los introductores en académico, que llegan y definen los términos del debate. Esto es muy parecido a lo de definir los términos del debate. Llegas al debate y si una medida no está claro cómo se va a hacer, tú perfectamente dices, pues mira, la vamos a hacer de la forma A o de la forma B o todas juntas. Pregunta, ¿esto es obligatorio hacerlo? Porque en académico recordás que era obligatorio definir los términos del debate. Aquí no. Aquí tú realmente puedes ganar un debate sin problema en esta moción diciendo ¿por qué desincentivar es bueno o es malo, tiene consecuencias buenas o consecuencias malas? Puedes hacerlo sin centrarte en cómo vamos a desincentivar. Puedes hacerlo. Pero si crees que para tus argumentos puede ser positivo explicar un plan de acción, a saco con ello. Solamente es importante que todo el mundo entienda por qué vuestro plan de acción, en este caso impuestos, publicidad o todo lo que sea, por qué es precisamente eso, desincentivar. ¿Vale? Otro par de ejemplos sobre mociones de medidas. Insisto en esto porque son mociones extraordinariamente comunes. Fijaos en la primera. Esta casa impondría estrictas cuotas de acceso a ciudades o lugares extremadamente turísticos. ¿Vale? Está relativamente claro en este caso cuál es el problema del debate, qué es el exceso de turismo, cómo esto afecta a determinadas personas, a determinados entornos, etcétera, etcétera. Ahora, en estas mociones, ¿vale? Suele aparecer un problema con estas mociones de medidas que tratan cosas concretas. Y es que en la primera moción llega alguien y se pone a hablar de por qué el turismo es malo. ¿Qué pasa? Que la primera moción, el problema no es que el turismo sea malo. El problema es, y fijaos en el análisis sintáctico súper rápido de la moción, el problema es el turismo extremo, porque estamos hablando de imponer estrictas cuotas de acceso a ciudades o lugares extremadamente turísticos. Aquí no hay que pensar en turismo. Con esos calificadores, con esas palabras como estrictas cuotas de acceso a lugares extremadamente turísticos, en lo que hay que pensar es en lugares absolutamente abarrotados de gente. Pensad en ciudades que están perfectamente como en un botellón o en una fiesta de estas donde no cabe absolutamente nadie más porque cada persona está ocupando de promedio 1 centímetro cuadrado. Sitios en los que tú tienes que entrar así, porque es que no puedes, porque hay demasiada gente, ¿vale? Es la diferencia entre que pongan las palabras estrictas cuotas de acceso y extremadamente turísticos o no pongan esas palabras, ¿vale? Por eso es crucial siempre el análisis de la oración, ¿vale? El segundo ejemplo es, esta casa prohibiría el pago de rescates en los secuestros. Y tú dices, bueno, aquí realmente no hay mucho que entender, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí hay que entender, por ejemplo, y esto es un matiz muy sutil, que estamos hablando del pago de rescates en los secuestros. No pago de rescates en otra circunstancia, porque se me haya robado algo, porque me hayan secuestrado a la mascota, ¿vale? O porque me hayan robado la mascota. Da igual. Son en casos específicos. Y esos pequeños matices es importante darse cuenta porque están ahí en la moción y si lo leéis sabéis un poquito mejor de qué va el debate. Sabéis centraros en concreto de qué va el debate, ¿vale? Quedaos con estos ejemplos, sobre todo con el primero. Pero aparte de mociones de medidas, hay muchos otros tipos. Vamos a falar agora das mocións de actor, nas cales temos que poñernos no papel do suxeito ou suxeitos ou organismos que nos ven dado pola medida. Por exemplo, aquí temos 3 exemplos. No primeiro exemplo, atopámonos que esta casa, sendo un preso independentista catalán, non aceptaría un indulto. Para isto, o que é vital é facer unha caracterización, entender cales son os intereses dese suxeito que nos vamos a representar e por que, como preso independentista catalán, non é positivo que aceptemos ese indulto e sí que o rexeitemos. E como isto vai afectar a hora que debatimos, porque non é aceptar un indulto como
dende o concepto abstracto do independentismo, senón dende a perspectiva individualista, que pode ser, por exemplo, que eu, como preso, prefiro seguir loitando para a causa independentista e reforzar a visión da causa independentista por moito que vaya en perxuízo persoal meu e por moito que vaya a asumir certos custos e certas repercusións. E por que isto pode ser importante a hora de debatir a moción, xa que non o englobamos dende outras perspectivas, como pode ser a visión do independentismo en xeral ou outras cuestións. Ben, agora, por exemplo, esta segunda moción, que son as mesmas de antes, esta casa, como a ONU, lamentaría a creación do Estado de Israel. Alguén se lle ocorre algún motivo polo cal, como a ONU, podemos lamentar esa situación? A ver, mans arriba, un pouco de interacción. Y si no, podéis pensar en, Veña. vale, somos la ONU, vamos a meternos en la cabeza de la ONU como institución. Justamente. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus intereses? Cal é o fin da ONU? Por que xurde a ONU? Vale. Que consecuencias tivo a creación do Estado de Israel? O conflicto Israel-Palestina, o conflicto con Egipto, outra serie de conflictos e situacións que xustamente van en prexuízo de ese fin mesmo da ONU e polo cal xurde, e polo cal temos que plantexarnos que nós, como a ONU, para defender o a favor disto, estaríamos defendendo que xustamente fomos en contra dos nosos fins fundacionais e como isto foi perxudicial para a propia ONU, para o noso organismo, e como isto afectou aos diferentes axentes e como isto é negativo. Vale, terceira moción. Esta casa, sendo o Papa Francisco, permitiría a entrada de persoas do colectivo LGTBIQ+, a estructura da Igrexa Católica. Vale. Alguén se lle ocorre algo de como afrontar esta moción? Que axentes poden estar implicados? Que repercusións pode ter? A ver, Xestal. Fálanos un pouco da caracterización da moción, algunha idea que se che ocorra de como afrontalo. ¿Qué le interesa al Papa? ¿Qué busca el Papa? Moi ben, pode ser unha idea. E por que isto vai ser positivo? Xustamente, como o Papa Francisco, queremos, por exemplo, ter unha imaxe dun Papa moderno que se adapta á actualidade, como ben comentas, e que realmente o que fai é integrar persoas dentro do colectivo da Igrexa Católica en lugar de disgregar dentro duns cismas e unhas doctrinas moi firmes. E xustamente como isto vai ser positivo para nós como Papa Francisco e aínda vai reafirmar máis esa imaxe e vai ser positivo e se nos vai recordar por esta medida. Otro ejemplo de tipos de mociones, ¿vale? Va a haber veces en las que no va a ser una moción de tomar una medida en concreto, de haríamos esto o lo otro, ni va a ser una moción de actor. Hay veces en los que vais a ver mociones que empiezan como las dos de arriba. Esta casa apoya la eliminación rápida de las barreras al libre comercio. Esta casa apoya las campañas de boicot al artista, ¿vale? Que parece que es como que nosotros estamos apoyando un concepto o una idea o un movimiento o una medida o lo que sea, pero nosotros lo apoyamos. Y por el contrario tenemos otras medidas que son, otras mociones que son, esta casa lamenta los ligues sin compromiso, esta casa lamenta la normalización del consumo de marihuana entre los jóvenes, mociones que son sobre un concepto, sobre una idea, sobre un lo que sea, y estamos diciendo que lo lamentamos. ¿Qué significa que lo lamentemos? Significa que consideramos que es negativo. En estas mociones, ¿vale? Lo que sucede es que vamos a estar debatiendo sobre un tema, ¿vale? Sea cualquiera de los anteriores. Eliminar barreras al libre comercio, los ligues sin compromiso, cualquiera de esos temas. Y dependiendo de si el gobierno tiene que apoyar o el gobierno tiene que lamentar, ¿vale? Cada una de las bancadas, gobierno y oposición, tendrá que decir que ese concepto que se está debatiendo es bueno o es malo. ¿Qué significa eso?
que si nosotros nos vamos a una moción como esta, por ejemplo, esta casa lamenta los esfuerzos por explorar Marte, el gobierno lo que va a defender es los esfuerzos por explorar Marte son malos y oposición lo contrario, los esfuerzos por explorar Marte son buenos. Pensad en un motivo por el cual los esfuerzos por explorar Marte son malos. ¿Vale? Si hay marcianos, podemos tener un problema serio y no sabemos lo que hay en Marte, con lo cual nos estamos lanzando a un mar de incertidumbre y en ese mar de incertidumbre hay muchísimos riesgos. Vale, es un motivo por el cual explorar Marte podría ser negativo. Un motivo por el cual explorar Marte podría ser positivo. Vale, porque Marte es otro planeta, sabemos que tiene similitudes con el nuestro, que por lo menos las tuvo en el pasado, podemos obtener recursos, podemos aprender mucho sobre cómo preservar nuestro propio planeta, podemos incluso descubrir cómo podemos colonizar ese planeta para poder vivir allí en el futuro o para sencillamente garantizarnos mejores condiciones de vida en el futuro a base de, yo qué sé, movernos allí o distribuir la población, lo que sea. Aquí la cosa es, el argumento que plantea Imanol, ¿para quién es en esta moción? ¿Para gobierno o para oposición? Imanol decía, los esfuerzos por explorar Marte son malos porque. ¿Ese argumento para quién va? Aquí. Para gobierno, sí señora. Y el argumento que planteaba José, que decía, ¿podemos conseguir más recursos? Va para oposición. Porque aquí oposición dice, no, nosotros no lamentamos los esfuerzos por explorar Marte. Los esfuerzos por explorar Marte son positivos. ¿Vale? Mociones de análisis. Un tema en concreto, gobierno, dependiendo de si apoya o lamenta, dice que es bueno o es malo, y la oposición todo lo contrario, sobre un único tema. As mocións comparativas. Nas mocións comparativas temos unha situación na cal nos plantexamos facer unha cousa ou facer outra. E as ponderamos as dúas. Cal pesa máis na balanza? Cos seus pros e os seus contras. Por exemplo, nesta moción, esta casa cree que os partidos de esquerda deberían centrar principalmente as súas promesas electorais en medidas económicas e de clase, en vez de en aquelas enfocadas a identidades sociais, por exemplo, a reducción de impostos ás clases baixas, en vez de maior emancipación da muller e visibilización do colectivo LGTB. Xustamente o que facemos aquí é ponderar que os partidos de esquerdas poden optar por esa primeira vía de facer medidas económicas e de clase con todos os beneficios e contras que tería, fronte a dedicarse a unha vía máis enfocada ás cuestións sociais e unha vía que realmente pode ir, en certa medida, con esa ideoloxía de partidos de esquerda, pero tamén as medidas económicas e de clase. E como realmente, tendo cousas positivas e negativas, trataremos de convencer e de expoñer por que defendendo unha cousa, unha cuestión X, é mellor que defender unha cuestión. Para isto, moi explicativo, esta balanza, por exemplo, onde antes tiñamos todas as cuestións dun lado semellantes positivas e do outro lado tiñamos todas as negativas, pero aquí temos unha mestura entre positivas e negativas. É algo distinto e onde tenemos que ponderar perxuizos e beneficios de cada cuestión que estamos a debatir. Por exemplo, nesta segunda moción, esta casa preferiría un mundo onde a defensa de un Estado recaiga sobre toda a cidadanía en lugar de únicamente sobre os militares asalariados. Cales son as dúas cuestións que estamos a debatir? A ver, mans arriba. Andrés Varela. O que pon aí, que estamos a debatir? Cales son as dúas cuestións que estamos a debatir? En esta casa preferiría un mundo onde a defensa dun Estado recaiga sobre a cidadanía en lugar de únicamente sobre militares asalariados. Aquí, por exemplo, tiñamos que as medidas económicas e de clase fronte a enfocar estas medidas a identidades sociais para os partidos de esquerdas. Abaixo, que estamos a debatir? Que a defensa de la nación tiña a cabo fronte a con unha defensa do Estado
por parte de militares asalariados. E aí poderemos abogar por unha cuestión ou outra, pero que terán cada unha delas os seus beneficios e os seus perxuizos. E trataremos de ponderalos na balanza para convencer de que o que a nosa postura tenga razón. Y luego, por último, hay un tipo de moción que muchas veces, ¿vale?, puede parecer como la de las anteriores, pero no siempre lo es, ¿vale? Hay mociones que se llaman mociones de opinión. ¿Por qué? Porque tú las escuchas y son una afirmación que prácticamente parece, pues, de una conversación, ¿no? Por ejemplo, la primera: esta casa cree que Feijóo ganará las próximas elecciones gallegas. O la segunda: pues esta casa cree que España es culpable de la situación del Sáhara Occidental. Tú dices, mira, yo creo que sucederá lo que sea, o yo creo que la situación que se está dando es la que sea, ¿vale? En estas mociones, lo único que hay que hacer es sencillamente plantearse si lo que se está diciendo en la moción va a suceder de esa manera o no va a suceder de esa manera. En el caso de la primera moción, esta casa cree que Feijóo ganará las próximas elecciones gallegas, pues el gobierno dirá, si consideramos, ¿vale?, que efectivamente Feijóo va a ganar las elecciones gallegas, pues ¿por qué? Y la oposición dirá lo contrario. No, nosotros no creemos que Feijóo vaya a ganar las próximas elecciones gallegas. ¿Por qué? Argumentos, ¿vale? Este es el único tipo de moción con el que hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque a veces son así de sencillas y a veces no son tan sencillas. Porque a veces te encuentras con estas. ¿Quieres tú? Sí. Ou non, bueno. Bueno, si quieres voy yo. Pues voy yo. Fijaos en esta moción, ¿vale? Que empieza igual que las de antes. Esta casa cree que el movimiento feminista debería apoyar la narrativa de que la belleza no importa, en vez de la narrativa de que todos los cuerpos son bellos, ¿vale? Una narrativa es una cosa, bueno, pues que se le está contando a la gente, es una idea que se está difundiendo entre la población. Entonces, Yo digo en eles, ¿de qué tipo de moción es esta? Agora xa Dígales. viche desos tipos de emocións que hai. No hay más, ¿eh? Molládevos. Esta moción de los tipos de antes, ¿cuál es? Empieza por esta casa cree que. ¿Pero es de opinión o no es de opinión? Y si no es de opinión, ¿de qué tipo es? A ver, Imanol di análisis. Veña, máis xente. Por aí din comparativa. Veña, quen pensa que é de opinión? Más arriba, os que pensen que é de opinión. ¿Nadie piensa que es de opinión? De actor, Vale. Importante, las diferencias entre emociones, o sea, los tipos de emociones no son compartimentos estancos. Es una clasificación un poco arbitraria que hacemos. Lo que es importante es que a la hora de leer una emoción tengáis más o menos claro, ¿vale?, cuáles son las cosas importantes de este debate. Si es una moción de actor, tener muy claro que tenéis que meteros en la cabeza de esa persona, ese colectivo, esa institución, ese lo que sea, ¿vale? Pero sí es cierto, no siempre tiene por qué ser una moción del tipo A. Puede ser del A, del B o del C y otra persona puede decir otra cosa. Aquí, ¿quién creía que era una moción de opinión? ¿Solo de opinión? que mentirosos, Imanol antes dixo que era de opinión. No, él dijo de análisis. Ah, de análisis. Vale, efectivamente esta no es una moción de opinión pura y dura, porque no es esta casa cree que algo va a suceder así o esta casa cree que esto es de esta manera. ¿Qué va? Aquí lo que te están diciendo es, esta casa cree que el movimiento feminista debería apoyar la narrativa de que la belleza no importa en vez de la narrativa de que todos los cuerpos son bellos. Esta moción probablemente sea una moción de comparar o una moción de comparativa. ¿Por qué? Porque tenemos en un lado al gobierno diciendo el movimiento feminista debe apoyar la narrativa de que la belleza no importa. Y entonces el gobierno va a explicar por qué ese mensaje del movimiento feminista de que la belleza no importa es súper positivo y es muchísimo más importante que el otro mensaje. Y la oposición lo que va a hacer va a ser defender su contexto, va a defender su mundo. Va a imaginarse un mundo donde el movimiento feminista lo que dice es lo importante es que todos los cuerpos son bellos. Y va a hablar de que ese mundo donde el movimiento feminista dice eso es mejor. Sí. Es relativamente común, claro. Si es una moción de actor, por ejemplo, y no localizáis que es una moción de actor, a pesar de que en las mociones de actor casi siempre pone ahí esta casa siendo no sé quién o esta casa como no sé cuánto, puedes tener un problema. ¿Por qué? Porque puede suceder en el caso de las mociones de actor que tú hagas un argumento, ¿vale?, que sea como lo escuchan los jueces y dices, sí, me parece súper bien el argumento, pero no entiendo cómo le afecta al actor. Ou ao revés, por exemplo, que pensamos que esta moción é de actor e nos poñemos no papel de que somos un movimento feminista. Pode afectar e pode repercutir. Tamén pode ser que non.
que realmente, aínda así, o noso argumento sexa completamente válido e que nos manteñamos dentro do que debería ser o debate e que fagamos un debate extraordinario e o gañemos. Tamén, polo outro lado, pode ser que nos vayamos do debate e o perdamos. A todo o mundo nos ten pasado de al menos algunha vez equivocarnos e quedar cuartos e perder o debate e ser un desastre. E debatir de cousas que o resto das cámaras non debatiron. Pode ser. Tamén son cousas que pasan e temos que coller dentro desas dinámicas e desas mentalidades que logo falaremos, saber erguernos e seguir e centrarnos no que virá despois, que é a seguinte moción e seguir participando e pasando ben. E facer un chiste decir somos uns cazurros e xa está. Total. Que todos o somos. Una cosa importante aquí es, ¿qué te puede ayudar un montón para saber si la moción es de un tipo o es de otro? Aquí en esta en concreto, el análisis sintáctico puro y duro. Porque tú lees la moción y si todo eso de debería apoyar la narrativa de que la belleza no importa, si todo eso lo resumes en A, lo llamas A, esta moción es, esta casa cree que el movimiento feminista debería apoyar A en vez de B. En vez de, debería apoyar A en vez de B, ¿vale? Nos imaginamos dos mundos. Un mundo donde el movimiento feminista apoya A, un mundo donde el movimiento feminista apoya B. ¿Cuál de esos dos mundos es mejor? Si recordáis la formación que dio Morty sobre látigos, aquí es importante pensar en las métricas del debate. Probablemente en este debate un punto súper importante sea en qué mundo el movimiento feminista consigue mejor sus objetivos, ¿vale? Pues habrá que pensar si es en el mundo donde el movimiento feminista defiende A o es en el mundo donde el movimiento feminista defiende B, ¿vale? Pero el puro análisis sintáctico, coger una moción y decir, que dice no sé qué en vez de no sé cuánto, probablemente sea una moción de comparar cosas. Que para iso despois falaremos un pouco máis da importancia que ten leer ben as mocións e leelas varias veces se é necesario. ¿Vale? Pero en general, estos son los tipos de mociones, chicos. Puede que parezcan unos cuantos, pero al final es súper intuitivo una vez las leáis. Que para que lo tengáis en cuenta, vamos a hacer. Sacad los móviles. ¿Vale? Sabemos... Espera, vuelvo a la presentación, congela. Ya está, creo. Ya está congelado, Ya ¿no? está congelado. Vale, Ahora da genial. igual. Ahora Vale, está probablemente se siga viendo igualmente en el Teams, pero bueno. señor Google. Entro en Kahoot. Vale. Vale, este Kahoot va a ser sobre tipos de emociones, ¿vale? Va a ser para que tengáis en cuenta, no sé por qué esto se me salió, es para que tengáis en cuenta las diferencias entre unos tipos de emociones y para que podáis plantearos todas las dudas que queráis, ¿vale? En todo momento. Vale. Vamos a ello. El Kahoot tiene 5 preguntas. Ya habréis visto alguna ahí, pero no os preocupéis porque no conocéis las respuestas. Vale. Esto va a ser clásico. Ya. Sí, ahora sí, dale. Está cargando. Dale ya. Tenéis el código. ¿Vale? Veña. Entrad en Kahoot e introducid el código. 991 Si alguien no sabe cómo... 631. Perdón. Si alguien no sabe cómo funciona esto, en la pantalla van a aparecer preguntas. Van a aparecer respuestas, cada una asociada a un color, ¿vale? Y en vuestra pantalla aparecerán esos colores. Elegid el símbolo del color que sea para elegir la respuesta que os parezca. ¿Puedo participar? Sí, claro. Aunque tú te sabes las respuestas. Bueno, de eso no lo sabía. Ya, amigo. Vale. Vamos a dar 10 segunditos más. Ahí hay suplantación de identidades. Eso es un delito, chicos. Estamos en derecho. Vale. O envidia. Vale, vamos a dar 10 segundos. 9, 8. Sí, bueno, ¿hay alguien que no haya entrado? Vale, tranqui. Bueno, ¿quieres un móvil? No. ¿Alguien que No todavía vaya a se ser. esté intentando conectar o le damos? Vale, vamos adentro. Bien, todo el mundo atención a sus dispositivos a esta pantalla. Espérate, apartémonos un Espera poco. que me aparto. Lesti, que eu teño... Venga, si quieres vamos alternando. Yo la primera. Que eu son máis cazorro para leer. Primera pregunta. ¿De qué tipo es esta moción? Esta casa cree que Messi se quedará en el Barça. ¿Es una moción de actor, de opinión, de comparar o de medidas? ¿Por banda sonora y todo?
Falta gente por contestar. Quedan 5 segundos. Efectivamente, esta es una moción de opinión pura y dura. ¿Por qué no es una moción de actor? Porque sería una moción de actor si nosotros estuviésemos en el papel de alguien. Si, por ejemplo, esta casa siendo Messi se Como quedaría en Messi, el Barça. sí. Por ejemplo. O como un aficionado, como Claro. o presidente Joan Laporta. Claro. Pero en este caso solamente nos estamos planteando si sucederá algo o no sucederá algo. Si Messi se quedará en el Barça o no se quedará en el Barça. Por lo tanto, esta sí es una moción de opinión pura y dura. Siguiente. A ver, quen vai primeiro? Carlos. Dale duro. La moción, esta casa preferiría un mundo onde a xente diga sempre a verdade e comparar verdadeiro ou falso. Sí. Qué guay. Esos cumpleaños son de la que te alegran el día. Vale. Oh. ¿Qué ha pasado aquí? Dale, si quieres. Si quieres le doy yo. Sí, dale. Vale. ¿Qué le pasa a esta moción? Dice, esta casa prefiere un mundo donde la gente diga siempre la verdad. Vale. Pero tú para preferir algo, tienes que preferirlo frente a otra cosa, evidentemente. Yo no puedo decir, yo prefiero esto si no tengo más opciones en esta vida. En estas mociones, donde te diga, esta casa prefiere no sé qué, tienes que pensar, vale, esto no es un prefiero algo a secas, esto es prefiero algo frente a otra cosa. Y en esta moción, si os dicen algo así, esta casa prefiere un mundo donde la gente diga siempre la verdad, es, prefiero ese mundo al mundo donde estamos viviendo, ¿vale? Eso es lo que se interpreta de esta moción. Esta moción se podría perfectamente escribir de la misma manera diciendo, esta casa prefiere un mundo donde la gente diga siempre la verdad en vez de el mundo donde vivimos. Pero sí, efectivamente, es una moción de comparar, de hablar sobre las ventajas y los inconvenientes de ese mundo imaginario donde la gente no miente y de nuestro mundo, donde la gente sí miente. Hay que comparar ambos contextos. Luego vemos la clasificación final. En la moción, esta casa lamenta el uso de Twitter como herramienta política que defiende oposición. El uso de Twitter es malo, el uso de Twitter es bueno, el uso de Twitter como herramienta política es malo, o que el uso de Twitter como herramienta política es bueno. Faltan 4 persoas, 3 ¿Falta persoas, gente? 2, 1, 0. Vale. Efectivamente, en esta moción, la oposición lo que está diciendo es, esta moción es, esta casa lamenta el uso de Twitter como herramienta política. Esta casa lamenta lo que sea. Entonces, gobierno dice, lo que sea es malo. Y oposición dice, lo que sea es bueno. Importante tener en cuenta que en esta moción no es, esta casa lamenta el uso de Twitter. Esta casa no es, si Twitter es bueno o es malo. Esta moción es sobre usar Twitter como herramienta política, ¿vale? Y es un enfoque súper importante. Este debate, si es sobre si Twitter es bueno o es malo, es un debate diferente. Este debate va sobre, por ejemplo, Donald Trump anunciando sanciones a otros países por Twitter. De eso va este debate. Y oposición está diciendo que eso, el uso de Twitter como herramienta política, es bueno. Ahora sí, vamos a ver la clasificación, que esta ha sido pregunta fastidiada. Vale, Sergio en primer lugar. Le sigue Adriano. Va potente. Cuarta pregunta. En la moción, esta casa, siendo novato de la USC, se apuntaría a CDC. ¿Qué defiende gobierno? ¿Apuntarse a CDC es bueno para un novato de la USC? ¿Apuntarse a CDC es malo? ¿Apuntarse a CDC es bueno? ¿Por qué estamos hablando de esto? Ánimo. Me suplanta la identidad, tampoco le va muy bien, ¿eh? Dale duro. A ver, realmente vamos a falar por que sería a opción verde, porque é obvio que é un acerto apuntarse a CDC. E, por outro lado, porque apuntarse a CDC é bo para un novato da USC. Temos que poñernos no papel dun novato da USC, é unha moción de actor, somos ese novato da USC, e nos apuntaríamos a CDC porque sería bo para nós e porque realmente tería eses beneficios para nos apuntarnos a CDC. Como novato, no como profesor de la universidad, no como estudiante de colegio. Non como a PM que leva 6 anos na USC. Y para acabar, para terminar de rematar esta clasificación, última pregunta. ¿De qué tipo es esta moción? Esta casa apoya que el gobierno español baje los impuestos. ¿Es una moción de medida? ¿Es una moción de actor? ¿Es una moción de análisis o es una moción de comparar cosas?
Quedan 7 segundos. Y se acabó el tiempo. ¿Hay alguien que nos responda? Esta moción es una moción de análisis. ¿Por qué es una moción de análisis? Aunque insisto, las mociones tampoco son compartimentos estancos, ¿vale? Puede interpretarse de diferentes maneras. ¿Por qué es una moción de análisis? Porque nosotros no estamos hablando de si nosotros bajaríamos los impuestos o de nosotros, siendo el gobierno español, bajaríamos los impuestos. Nosotros estamos apoyando que el gobierno español, por su cuenta, baje los impuestos. Y ahí hablaremos de los beneficios que eso pueda traer sobre quien sea, ¿vale? Pero nosotros no somos el gobierno español, por eso no es una moción de actor, ¿vale? No hay que hablar de por qué esa medida a nosotros como gobierno español nos repercute, porque no somos el gobierno español. Y tampoco es estrictamente una moción de medida, aunque dependiendo del enfoque, la mayoría de los argumentos puedan ser también válidos si fuese una moción de medida, porque no somos nosotros los que estamos bajando los impuestos, es nosotros apoyamos que esta gente haga esto, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué diferencia hay entre que esta moción fuese de medida o que sea de análisis? Que si fuese de medida, sería, esta casa bajaría los impuestos, a secas. Si fuese de actor, sería esta casa, siendo el gobierno español, bajaría los impuestos. Pero esto es otra cosa, es esta casa apoya que el gobierno español baje los impuestos. El enfoque es sobre los españoles, con el gobierno español, ¿vale? Hay que hablar de cómo el bajar los impuestos puede ser bueno o malo para los españoles en esta circunstancia. Espera. Si quieres. Remarca sobre... Bueno, dilo tú. Realmente as de análisis, como vos dixemos antes, normalmente traennos ese punto de darnos a pistiña dicíndonos que apoiamos ou que lamentamos certa cuestión e realmente iso é o que nos pode aportar que digamos un pouquiño diferencial. Co tema que comentábamos antes, de que pasa se me equivoco analizando e penso que é unha moción de medidas. Pois, ao mellor, realmente, neste caso, non afectaría tanto. Afectaría máis, quizás, se pensamos que é unha moción de actor, porque ao mellor os argumentos que facemos non son tan prácticos para unha moción de análise. Vale. Espera, que friseo. Resultado final. En tercera posición, Silvia. En segunda posición, ¿cómo? Es una posición Alex. Y en primera posición, Sé que estaba poniendo el podio. Adriano. Sí, señor. Dale duro. Vale. Y finalista en cuarta posición, Sergio. Y en quinta, Aaron. Bien, chicos. ¿Vale? Bien. Teniendo en cuenta esto, volvemos a la presentación. ¿Vale? Me suplantó a identidade mal. Esto es desde la actual, ¿no? Sí, vale, perfecto. No. Seguimos. Infoslide. Que é isto? Alguén sabe que é unha Infoslide? Alguén sí. A ver, unha Infoslide é unha pista que se nos dá ante estas mocións, certa información que se nos solta que nos sirve para poder caracterizar mellor do que imos falar, para que realmente teñamos máis contido, porque pode ser un termo ao mellor que non sexa tan común coñecelo, e como realmente isto é algo que nos vai axudar de cara a debatir algo. E realmente temoslle que prestar importancia. Hai veces que non se lle presta importancia debida e chegamos ao debate e decimos que realmente este termo que non era o que pensaba eu exactamente. Error. Dábacho a Infoslide. Tiñas que haber lido a Infoslide e ao mellor lido 2 veces para poder facer un mellor debate e realmente se o tiveses feito e tiveses atendido a esa Infoslide, moitas veces, moitos de nós teríamos aforrado moitísimo traballo e moita carga e moito peso que levamos ás veces ás costas que xa nos fai desde organización parte dese traballo. E realmente que sexa longa non ten por que ser malo. Hai certo prexuizo e certo xulgar de cara a certas mocións ou certas infos de decir, que é longuísima e que realmente isto é complicadísimo. Non, ás veces as infos máis longas son as máis sinxelas, tanto de entender como de debatir. E realmente, de cara a isto, temos que prestar moitísima atención. Por exemplo, nesta Infoslide, o queer coding é unha práctica común nos medios e que sucede cando non se confirma de maneira explícita a identidade sexual de unha personaxe.
pero se dá a entender que esta é parte da comunidade queer, a través do uso de rasgos estereotipos recoñecibles para a audiencia. Exemplos, Dumbledore en Harry Potter, Capitán Garfio en Peter Pan ou Elsa en Frozen. Realmente, aquí o que nos está caracterizando esta moción é o que é o colectivo, o queer coding, e como realmente, a través de exemplos que todos nós podemos recoñecer, que son moi claros, que todo o mundo coñece, como é Dumbledore, como é o Capitán Garfio, para que vexamos como de estereotipos se plantexan nestas cuestións, como poden ser as películas fílmicas de nenos e nenas, e como realmente se dá esta práctica na realidade. A moción realmente sería esta casalamenta o uso do queer coding. E como realmente isto, aquí estaríamos debatindo de como de positivo pode ser para a comunidade LGTBIQ+, o uso desta práctica, ou como de negativo, cos seus beneficios e perxuizos, ás veces, como realmente este uso desta ferramenta pode facilitar a visibilización dos colectivos ou pode facer que vexamos rasgos estereotípicos que pensemos, ao mellor, que toda a xente dos colectivos LGTBIQ+, ten que cumprir certos estereotipos e certos rasgos coas cuestións negativas que iso implica. Si se me permite decir una cosa. Sí, por supuesto. Vale. Hay gente que a lo mejor puede tener miedo de que como en BP se debate de cualquier cosa, yo me pueda encontrar con que, vale, vamos a hacer una moción y me plantan esta moción tal cual, sin infoslide ni nada. Me plantan algo así. ¿Qué pasa? Para eso están los infoslides. Os aseguramos que en ningún momento, ¿vale? En absolutamente ningún momento os vais a encontrar con una moción de esta que la leas y digas, no entiendo un término que aparece ahí. No tengo ni pajolera idea de lo que me están hablando. Para eso existen los infoslides, precisamente para daros una idea general o daros unos ejemplos para que entendáis el concepto o lo que sea. Pero los infoslides, aunque a veces puedan ser largos o complicados, están para haceros la vida más sencilla. Y si les echáis un buen vistazo, como dice Adrián, tenéis el debate hecho. Eu, por exemplo, esta moción xulgueina esta fin de semana e realmente, previamente, non sabía que era o queer coding e realmente fun capaz de xulgala e capaz de analizala ca infoslide que se nos deu, que era a que tiñades antes, e que realmente fainos unha caracterización que é moi boa e que nos axuda a entendelo, por moito que non saibamos nada en absoluto sobre certas situacións. E como realmente con exemplos e con cuestións que todos entendemos pode facilitarnos o debatir unha moción. Vale. Ejemplo de infoslide largo, que tú lo coges, lo miras y dices, Dios mío de mi vida, qué pereza, o dices, mucho texto, como el meme de mucho texto, y lo dejas de leer. Y dices, se acabó, he perdido este debate porque el infoslide es muy largo, mi cerebro ha colapsado. ¿Qué pasa? Leed este infoslide, lo voy a leer con vosotros porque es importantísimo echarle un vistazo para ver qué es lo que realmente nos está diciendo, para de toda esa paja sacar de verdad las agujas que nos interesan. Dice, algunas empresas aseguradoras están empezando a ofrecer a sus usuarios participar en una recogida masiva de datos personales a cambio de un menor precio en las primas. Algunos ejemplos son los siguientes. La aseguradora estadounidense United Healthcare ofrece a sus clientes recibir una pulsera de actividad como Fitbit, el Apple Watch, etc. y les reduce las primas si cumplen ciertos objetivos de movimiento diarios, como andar todos los días más de 10.000 pasos. PIN es una empresa que vende un cepillo eléctrico que monitoriza cómo y cuánto te cepillas los dientes. A cambio, los usuarios que se cepillan correctamente y a menudo reciben hasta un 15% de descuento en el precio de un seguro dental, ¿vale? Etcétera. Este infoslide, que al principio puede parecer largo y que puede parecer que asuste, ¿qué le pasa? Que los 3 párrafos siguientes son ejemplos. Son únicamente ejemplos de lo que te ha dicho arriba del todo. Solamente te ha dicho. Lo que te está diciendo este infoslide, si lo que haces es un mínimo de análisis de la estructura del texto, un mínimo de análisis sintáctico así por encima, la conclusión a la que llegas es, vale, este infoslide me está diciendo, hay empresas que están diciendo, mira, yo voy a recoger datos tuyos, ¿vale? Para luego que te aparezca en Instagram la publicidad que sea o cualquier cosa, voy a recoger datos tuyos a mansalva y a cambio te voy a hacer pequeños regalitos. Esa es la situación que se está dando. Es lo que dice el infoslide. Y os pone 3 ejemplos diferentes solamente para que lo entendáis. No porque sean ejemplos concretos súper importantes, sino para que entendáis la idea en general, que es vale,
empresas recogen mis datos, me dan regalitos a cambio. Y después de este infoslide larguísimo, que al final no son más que ejemplos, y lo importante es saber sacar la esencia del texto, y eso se hace en el momento en el que sin miedo lo lees, lo relees y ves, vale, estos son ejemplos, vale, esto es lo importante de verdad, te puedes enfrentar perfectamente a la moción que viene después, que es: esta casa prohibiría a las empresas aseguradoras recopilar datos masivos de sus usuarios a cambio de primas más económicas. Básicamente, esta moción, una vez has entendido el infoslide de antes, lo que te está diciendo es: esta casa prohibiría a las empresas aseguradoras, ¿vale?, eso de recoger mis datos sin que yo me entere para darme después regalitos. Eso prohibido. De eso estamos debatiendo. Sí, claro. ¿A alguien se le ocurre, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta ese infoslide, algún argumento a favor o en contra? Y si no, pasamos al ejemplo siguiente. A ver. Andrea. Vale, aquí nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Asumimos, ¿vale?, siempre que las empresas pueden hacer esto, porque para empezar tiene sentido. O sea, no creo que estas empresas que estén haciendo esto si están violando la legalidad vigente. O sea, es que entonces legalmente no lo pueden hacer. Esta práctica seguramente sea legal. Otra cosa es que nos parezca que esté bien o que no esté bien, ¿vale? E dentro de eso está el debate. Iso é o que tens que debatir. Por exemplo, do cal falábamos antes, ca moción que vos plantexaba Antonio ao principio, do caso de financiar os estudos aos inmigrantes en España. Realmente non nos plantexamos se se pode ou non facer, senón os beneficios e os perxuizos que pode ter isto. José, pode ser que tiñas un argumento? Ou alguén por aí? Adrián. Están comprando. Efectivamente, e por que iso é bo ou é malo? E como realmente, para nós, como nos afecta, como lles afecta aos consumidores neste caso, porque non é unha moción de actor, e porque sería positivo incluso para os consumidores. Vale. Mociones largas, te toca. Sí, vale. Otro ejemplo, ¿vale?, donde tú llega el momento, llega la moción, esperas 2 líneas de texto y dices, mucho texto. Moción de una final de un torneo de la semana pasada. Dice la moción larguísima: esta casa prefiere un mundo en el que los roles sociales tradicionalmente asociados a las mujeres sean significativamente revalorizados, medir el trabajo del hogar y familiar en el PIB, subsidios del gobierno para pagar a las mujeres por el trabajo del hogar. Ya a este punto, la mitad habéis dejado de leer la moción, porque habéis dicho, esto es larguísimo. O sea, real. ¿Qué pasa? Que si tú haces el esfuerzo de coger la moción, leerla hasta el final, haces un mínimo de ese análisis de oraciones y dices, vale, realmente aquí hay paréntesis, ¿verdad? ¿Los veis? Y entre los paréntesis, ¿qué hay? Ejemplos. Quito los ejemplos. ¿En qué se me queda la moción? En esto. Esta casa prefiere un mundo en el que los roles sociales tradicionalmente asociados a las mujeres sean significativamente revalorizados en lugar de destruidos. Ahora se entiende mejor, ¿verdad? Ahora se entiende un poquito mejor cuál es el concepto de esta moción. Además, ¿se entiende de qué tipo es? ¿De qué tipo es esta moción? De comparativa. Es un mundo, los roles de las mujeres, ¿vale?, asociados tradicionalmente a ellas, se están revalorizando una barbaridad. Otro mundo donde esos roles de las mujeres se están destruyendo, ¿vale? Esos dos mundos, cada uno con sus ventajas y sus inconvenientes. Tú vas a defender que el tuyo es el mejor. Con esto queda bastante más claro. Y una vez has eliminado la paja y te has quedado con las agujas, ahora si quieres puedes volver a la paja y fijarte en los ejemplos, para ver si los ejemplos te permiten aclarar cualquiera de los dos contextos un poquito más, ¿vale? Por ejemplo, en el caso, en el mundo este donde las mujeres ven sus roles revalorizados, ponen como ejemplos que se mida el trabajo del hogar y familiar en el PIB, es cierto, ahí se está, ese rol tradicional de la mujer lo que se está haciendo es darle valor en lugar de que el rol siga ahí, evidentemente, pero lo que se hace es darle valor en lugar de intentar destruirlo. Subsidios del gobierno para pagar a las mujeres por el trabajo del hogar, considerar estos como trabajo formal en la estadística nacional en vez de, bueno, las mujeres están trabajando horas en el hogar, pero eso no es trabajo de verdad, etcétera. La población inactiva. Efectivamente. Y luego tienes ejemplos para el otro caso. Destruir esos roles de la mujer, que las mujeres no sean asociadas a estos roles, presionar para que las mujeres ingresen a los espacios públicos, etcétera. ¿Qué queremos decir con esto? No os asustéis por el mucho texto. Si es mucho texto, está para ayudar. Lo que hay que hacer es que, bueno, a veces el texto es así, es muy feo, es lo que hay. Lo que hay que hacer es cogerlo, cribar información
saber hacer un mínimo de análisis sintáctico, hay que hacer, vale, ¿cuáles son las palabras importantes? Hay cosas entre paréntesis, probablemente sean ejemplos, etcétera. Y quedarte con la esencia, que al final es esto. Incluso esto, se escribide esa moción a man, colledes, tachades e ídelo ver moitísimo máis gráfico. Se é en formato digital, facer isto que fixo Antonio é un pouquiño máis complicado, pero escribíndoa pódese facer perfectamente isto e desvelo super sinxelo, super simple, é dicir, isto o podo debatir facilísimo. Paso. Sí. Vale, mocións raras. A veces pasa. A veces hai unha moción que diste, isto de onde saiu? Isto é imposible debatir. A ver, por exemplo, esta casa cree que o Estado debería financiar a creación de e o acceso de robots realistas de simulacións de relacións románticas. Alguén se lle ocorre algún argumento, algunha cuestión? Como podedes enfocar esta moción? Son mociones raras, pero que sean raras no significa que no se puedan debatir. Lo que hay que hacer es superar esa barrera del desconcierto e irse a lo que pone ahí. Y una vez veáis lo que pone ahí esas palabras, sacáis información suficiente para debatir de sobra. José. El gobierno puede defender que en un mundo en el que las relaciones son tan líquidas, pues esto puede ayudar a mejorar la salud mental de los ciudadanos. ¡Boom! Súper bueno. Un argumento, por exemplo, en contra? Por exemplo, outra vía sería non en contra, dicir que o Estado non debe buscar financiar estas accións, senón que o que debe facer é mellorar o acceso ás relacións socioafectivas da xente en lugar de buscar suplilas con estes aparatos ou estes simuladores. Bueno, robots. Otra pregunta precisamente que os podéis hacer a base de analizar la frase. Oye, ¿esto por qué es esta casa cree que el Estado debería en vez de esta casa cree que se debería financiar? ¿Por qué el Estado? ¿Sabes? ¿Cuáles son aquí? Vale, ¿por qué el Estado debería hacer esto? Mira, porque el Estado a lo mejor entendemos que debería garantizar que la gente tenga determinadas necesidades básicas cubiertas. Entendemos que dentro de esas necesidades básicas hay determinadas cosas. A lo mejor no son necesidades básicas, pero sí entendemos que el Estado debería fomentar que la gente se desarrolle a título personal. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿con esta moción lo estamos consiguiendo o no lo estamos consiguiendo? No es una moción de actor, pero fijaos que lo parece, porque es lo que decíamos antes. Esta casa cree que, a veces esas mociones de esta casa cree que, ¿vale? Pueden resultar confusas, pero en este caso no es una moción de actor, no lo es, porque no somos el Estado, y aún así puede tener muchísima relevancia en el debate hablar de, oye, ¿por qué el Estado? ¿Por qué el Estado debería hacer esto? ¿Qué problema hay y por qué el Estado debe ser el que lo solucione? Na seguinte, esta casa lamenta a fetichización. Léelo tú. Esta casa lamenta la fetichización de construcciones emblemáticas. Por ejemplo, la Torre Eiffel, Times Square, Santiago Bernabéu. Yo no entiendo por qué se fetichizan. Eu tampouco. No lo entiendo. Pero bueno. Times Square tamén tiñas dúbidas. Ya, bueno. Etcétera. Argumentos a favor. Alguén se lle ocorre algo? Hay ningún slide que diga que se refiere con fetichizar. Fetichizar consiste en que tú veas la Torre Eiffel y automáticamente pienses en... Se aporte estímulos de carácter sexual, englobado a certas filias. Sí, pero esta moción ha sido ronda 6 de un torneo muy gordo en México. O sea que... Eu pasaría moi ben con esta moción. ¿Vale? Estas cosas se debaten y hay veces que tú coges esta moción y dices, esto no tiene puñetero el sentido. No tiene sentido debatir de esto. No veo que esto sea un problema real de la gente. Es más, en este caso es una soberana estupidez. ¿Por qué estamos debatiendo de esto? Da igual. Tú estás en el torneo, te has apuntado, ahora te tienes que joder, tienes que debatir sobre si la gente se piensa que la Torre Eiffel pues parece una baguette. Entonces, efectivamente, ¿cuál es la o cal pode ser un argumento moi válido. O lamentamos porque isto que fai é plasmar na sociedade o falocentrismo que existe. Por ejemplo, e como eses prexuizos son malos na sociedade. Si os toca una moción rara, pero rara, a sexualización da sociedade.
Si os toca una moción rara, de verdad os lo digo, no os rayéis ni un pelo. Si es una moción rara para vosotros, lo va a ser para todo el mundo. Para todo el mundo. Así que las ideas que tengáis, en ningún caso las descartéis. Nunca jamás. Porque en este caso, este debate se gana, ¿vale? Hablando de las cosas que está diciendo Adrián. Menos para xente que teña unha visión moi oscura da realidade. ¿Vale? Por exemplo, para esa mesma moción, un argumento para o en contra. Alguén se lle ocorre por que é positivo, porque neste caso o a favor ten que lamentalo e decir por que é negativo, pero o en contra ten que dicir xustamente o contrario. Por que é positivo? Por que realmente non o lamentamos? Porque genera un impacto económico favorecedor el turismo a esas localidades. Vale, pode ser un argumento. Si explicas por qué el hecho de que la Torre Eiffel parezca una baguette levantada es un incentivo a que la gente visite París y se culturice, etcétera, lo tienes. Mociones raras, no tiene sentido, vale. Pero si tú llegas y explicas las cosas, está hecho. Ou hai conceptos que son máis xerais a hora de debatir que podemos empregar. Por exemplo, para esta moción, por exemplo, a liberdade das persoas para sexualizar as cousas. Pode ser unha cuestión, e según como a argumentemos e como a defendamos sólidamente, podemos gañar o debate. O por qué sexualizar estas cosas no trae ningún perjuicio sobre la sociedad o sobre ningún colectivo en particular. Me explico. No descartéis las ideas que se os ocurran por el hecho de que una moción sea rara. Si es rara para vosotros, lo es para todo el mundo. Así que lo que se os ocurra, tirad adelante con ello. Vale, a terceira. Esta, podo decir de onde é? Esta, xustamente, dunha persoa que dis ti non está moi ben da cabeza, e aquí está lendo esta moción. Esta casa implementaría a PCR anal frente a outros tipos da mesma proba. Algún argumento a favor e algún argumento en contra? Que agora... Adelante. Irio, venga. Sí. Un argumento a favor del PCR anal, por favor. Claro, ti tes que probalo, pero sen decir, demostrarme co teu razonamento que eses datos poden ser fiables. Pero tamén poderíamos tirar de que realmente a PCR anal pode existir certo prexuizo social ou certos estigmas e que realmente adoita ser algo estigmatizado como algo que vai ser doroso, que vai ser incómodo, e realmente a PCR por vía nasal tamén é incómoda. Pero a PCR anal non temos esa carga empírica tan grande, sino que é algo máis estigmatizado. Entonces, Por exemplo, a favor puedes decir, mira, si lo implementamos conseguimos que más gente se la haga porque es una prueba mejor. Por ejemplo, mociones raras. Muchas veces que tú la lees y dices, esta moción es muy difícil para gobierno o para oposición. Si estáis en gobierno y decís, esta moción desde el gobierno es imposible, seguro que los de la oposición piensan igual. O sea, que no os rayéis ni un pelo. Las ideas que tengáis, a saco con ellas. Sin miedo de las mociones raras, por favor, ¿vale? E as mocións raras adoitan ser debates moi divertidos, con temas moi locos, e canto máis deixedes a cabeza divagar ás veces, mellor vos sairá. E tratade de, dentro desa divagación, plasmalo na terra, que tampouco se queden conceptos abstractos, nin conceptos vagos, nin ideas únicamente, senón en argumentos con un razonamento. Lo que os estamos contando aquí es cómo en situaciones un poco diferentes a las que nos podemos imaginar como estándares, podéis seguir sacando ideas y de esas ideas, con lo que os han contado en otras formaciones, podéis sacar argumentos. E tamén, se tedes medo, vedes que as cousas máis locas, máis complicadas, e que non as vades a topar, están aquí. E que aínda así se poden facer. E como mecanizar estas ideas e como tratar de sacar cousas. Vale, dicho esto, realmente, seamos sinceros, ¿a qué habéis venido a una formación de prep time? Para saber qué hacer en esos 15 minutos. ¿Por qué os hemos contado toda esta parrafada sobre los tipos de mociones, sobre los infoslide, las mociones largas, las mociones raras? Porque en esos 15 minutos, esos 15 minutos empiezan en el momento en el que tenéis la moción delante de vuestros ojos. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer en ese prep time, lo primero que hay que hacer es, lo que os acaban de poner delante, leerlo y releerlo y tener las cosas claras y analizar las palabras clave
para saber exactamente de qué va este debate. Eso es lo crucial y eso es lo que os queremos transmitir de forma general con todo lo que os hemos dicho hasta ahora. Lo importante es leer la moción y el infoslide bien y saber de qué va. Y luego de ahí, de lo que pone en la moción y de lo que pone en el infoslide, podéis sacar todas las ideas que queráis y de ahí construir argumentos. Pero esos son los primeros segundos del prep time. Luego llega el resto de los 15 minutos. ¿Qué podemos hacer en el resto de esos 15 minutos hasta que empiece el debate? Pues mirad, a lo mejor os habéis preguntado en algún momento, vale, si yo soy Cámara Alta de Gobierno, por ejemplo, porque me la asignan aleatoriamente, vale, tú eres Cámara Alta de Gobierno, súper bien, y luego te dan la moción, hablas con tu compañero y dices, oye, ¿quién habla primero? ¿Quién va a ser el primer ministro? Porque quien sea el primer ministro en 13 minutos y medio tiene que hablar. Tiene que hablar 7 minutos. El otro tiene un ratito más, ¿vale? Una cosa absolutamente crucial, ¿vale? Es que decidáis quién va a hacer cada rol. Muchas veces puede ser complicado, porque tú digas, mira, ¿hablas tú primero? Vale, sí, hablo yo primero, sin problema. No tengo problema, construyo los argumentos y luego tú continúas la argumentación. Vale, llega la moción. Una moción sobre relaciones sentimentales. Y el que iba a hablar segundo dice, ay, es que esto se me da muy bien, yo sé mucho de este tema. ¿Me puedes dejar a mí hablar primero? Todo esto puede suceder. Lo que es importantísimo es que en todo momento habléis con vuestro compi y tengáis súper claro, desde el principio del prep time o incluso desde antes, ¿vale? ¿Quién va a hablar primero? ¿Por qué? Porque lo que es más complicado es que a los 12 minutos del prep time, uno de los dos decida, vale, yo hablo primero. Porque seamos sinceros, sobre todo si eres cámaras altas y en cuanto acaben esos 15 minutos te toca hablar, si tú de esos 15 minutos solamente has estado los últimos minutos mentalizado de que ahora te toca hablar, no has estado preparando tu discurso de la misma manera. Puede que hayas estado desarrollando ideas, pero no has estado preparando el discurso igual. Por lo tanto, absolutamente crucial decidir quién habla primero y quién habla después. Yo con mi compi siempre, da igual quién sea mi compi, intento hablarlo antes de cada torneo. Y entre ronda y ronda lo hablamos. Decimos, oye, ¿cómo te has sentido de cómodo yendo primero, yendo después? ¿Quieres que lo cambiemos en la próxima ronda? O incluso al principio de cada ronda, en cuanto anuncian la moción y la hemos leído, decimos, oye, confirmamos, ¿no? ¿O prefieres cambiar el orden? Y lo confirmamos. Pero esto es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Por la siguiente pregunta que aparece ahí. Cuando tú preparas un debate en esos 15 minutos, ¿vale? Pasan muchas cosas por vuestra cabeza. Muchísimas, por la tuya y por la de tu compi. Hay veces que se os ocurren ideas de argumentos vuestros. Hay veces que escuchas lo que dice tu compi y se te ocurren formas de mejorarlo. O se te ocurren ideas por las cuales lo que está diciendo tu compi pues no tiene mucho sentido y a lo mejor deberíais descartar esa idea. O se te ocurren ideas que, bueno, no son argumentos a favor de lo mío, pero son refutaciones a cosas que probablemente nos saquen los otros. Todas estas ideas pueden aparecer en la cabeza. Y eso te pasa a ti y le pasa a tu compi. Por lo tanto, ¿qué es una cosa que os recomendamos muchísimo? Que tú y tu compi habléis para decidir más o menos esos roles de crear argumentos y esos roles de destruir lo que van a presentar los otros, o ese rol de lo que tu compañero vaya construyendo, yo irlo destruyendo para ver los fallos que tiene e irlos mejorando, que también os los distribuyáis. ¿Por qué? Porque si no tenéis a dos personas haciendo labores súper amplias mentalmente, súper amplias, ¿vale? Y todo en este tiempo de preparación puede ser mucho más difuso, porque no tenéis labores concretas y concentradas. Evitar solaparos. Claro, sobre todo para evitar que, y muchas veces pasa, que las dos personas están pensando exactamente lo mismo y están desarrollando lo mismo, con lo cual una de las dos personas está desaprovechando los 15 minutos, porque estáis haciendo ese trabajo por duplicado. Por lo tanto, no solamente es importante decidir quién habla primero y quién habla después para estar mentalizados, sino que también es súper importante decidir, vale, el tema de construir los argumentos, ¿quieres tú llevar la iniciativa de construir argumentos? En general, se dice que la persona que hable primero que lleve la iniciativa de construir los argumentos, ¿no? Porque la persona que habla después, pues puede que se dedique un poco más a refutar o a mejorar lo que ha dicho el otro o a refutar las refutaciones que les han dado, lo que sea. Pero es una forma de hacerlo. Lo que es importante es tened claro quién va primero y quién va después y tened claro, habladlo con vuestro compi, habladlo un montón, cuando sepáis quién es vuestra pareja, habladlo el día antes o habladlo antes de las rondas y habladlo entre las rondas, ¿vale? Siempre quién va a hacer cada cosa. ¿Quieres llevar tú la iniciativa para construir argumentos? O a lo mejor te dices, no, yo realmente luego soy muy tímido con mis ideas, entonces en esos 15 minutos como que me cuarto mucho y no propongo muchas cosas. Bueno, pues todas estas cosas las habláis y las tenéis en cuenta.
¿vale? Para tener muy claro que en el tiempo de preparación cada uno va a asumir más o menos un rol, para que así no os solapéis, no estéis desaprovechando el tiempo en ningún momento y conseguís sacarle el máximo rendimiento. Y así tengáis en la mente en todo momento, en estos 15 minutos, yo voy a hacer esto. Sea las ideas que me proponga mi compañero mejorarlas, sea yo proponer ideas para que mi compañero me las ataque, sea yo centrarme en lo que van a decir los otros, ¿vale? Pero los roles, pensad cuáles van a ser y distribuidlos antes de cada debate. Otra cosa crucial. ¿Cómo? Ah, sí. Se sacó. ¿Y quiere decir algo? No, no, era vale, sí. porque alguna xente ten que marchar. Ah, no, tranqui. Diferencias entre cámaras altas y bajas, ¿vale? No es lo mismo preparar el debate si te toca cámara alta que si te toca cámara baja. ¿Por qué? Porque si te toca cámara alta, hablas en cuanto acaben los 15 minutos. Pero si te toca cámara baja, están esos 15 minutos y luego está la media hora de todo el debate en cámaras altas, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que el prep time es radicalmente diferente. ¿Por qué? Porque cámaras bajas tienen mucho más tiempo para preparar el debate, muchísimo más para pensar argumentos, para hacer argumentos buenos, pero tienen un problema, y es que las cámaras altas les van a chupar mucho. Las cámaras altas van a decir argumentos que ellos hayan dicho, con lo cual se los van a quitar. Entonces, ¿qué es súper recomendable? Que si sois altas o sois bajas, en cuanto veáis si os toca alta o os toca baja, lo habléis con vuestro compi para decidir cómo os vais a repartir el tiempo. ¿Cuáles son cosas buenas que es recomendable hacer si te toca cámara baja? Porque si te toca cámara alta está claro, hay que construir los argumentos y hay que presentar los argumentos en cuanto acabe el tiempo. Si eres cámara baja, no es importante o no es tan importante que tú prepares tu turno para, en cuanto acaben esos 15 minutos, hablar, porque es que no es lo que vas a hacer. Si eres cámara baja, es bastante más recomendable o bien preparar muchos argumentos, muchos diferentes, no muy desarrollados, porque la cámara alta te va a quitar unos cuantos y así tener algunos que poder desarrollar durante el debate, los que no te quite tu cámara alta, es una opción. Otra opción es coger unos pocos argumentos y desarrollarlos súper bien a lo largo no de esos 15 minutos, sino de los 45 hasta que os toque hablar, ¿vale? Y si vuestra cámara alta os quita algo de vuestros argumentos, vosotros lo estáis explicando muchísimo mejor. Con lo cual, si los traéis al debate muchísimo mejor explicados, probablemente le ganéis a vuestra alta, porque vosotros lo estáis explicando muchísimo mejor y estáis explicando lo que vuestra alta no ha sido capaz de demostrar sobre sus propios argumentos. Por lo tanto, si os tocan cámaras bajas, chicos, no os centréis en, acaban los 15 minutos, tengo que hablar, sino en, bueno, vamos a hacer ideas más generales, que luego tenemos media hora para seguir desarrollando las cosas, ¿vale? É ser conscientes dese tempo. Ter cuidado porque se nos divagamos demasiado, esquecemos ese tempo, ao mellor, facendo un brainstorming, perdemos todo o tempo e non é nada productivo ese prep time. En cambio, se tratamos de ser máis rígidos, sí que podemos tratar de sacar máis cousas. Paso, non? Sí. Vale. A relación co voso compi. É super importante ter unha boa relación e entenderse co voso compañeiro e compañeira. É importante que, aparte dunha comunicación externa a través dun feedback que vos van a dar os xuíces de como mellorar e demais, que saibades ser productivos, non destructivos. Ter moito cuidado con diferenciar estes dous conceptos, vale? Porque, ao mellor, tratando de ser productivos e tratando de dar un feedback interno, o que facemos é afondar en cousas do noso compañeiro ou compañeira que lle fan ter inseguridades, que lle poden facer sentirse mal e que lle poden repercutir en futuros debates e incluso na motivación que ten. É importante saber dar unha opinión e como a damos, vale? Ten moita relación co punto seguinte, que é entender aos nosos compañeiros. Porque realmente todos somos distintos. Temos que entender esta cuestión, vale? Temos que entender que cada un ten unha percepción das cousas distinta, dun xeito de ser distinto, e como isto pode afectar as dinámicas que teñamos e como realmente, sendo dun xeito ou de outro, podemos facer dano a outra persoa e como podemos axudar a outra persoa, o cal é o que buscamos. Vale? É importante que demos un apoio e que demos un certo impulso a esa persoa, pero ás veces, tratando de impulsar a esa persoa, o que conseguimos é justamente o contrario, porque pode ser que unha persoa sea moitísimo máis calmada que a outra e que a outra sexa moito máis nerviosa, e tratando de transmitirlle ese nerviosismo, esa actividade que ten, o que faga é que se bloquee a outra persoa, ou que a pasividade que lle poñas máis nerviosa a outra persoa é que justamente sexa totalmente improductivo e que esa enerxía a libere, pero de xeitos que non son axeitados para ese prep time e que, ao final, repercutides
E por iso é moi importante a comunicación entre os dous integrantes do equipo. Importante tamén que non te odie, vale? De cara a iso, de cara a ter unha boa comunicación, de cara a saber transmitirlle a outra persoa as túas ideas, de cara a saber darlle ese apoio, que non chegue ao final do debate e diga, e que de verdade, acabasme de quitar as ganas de debatir por certas actitudes, por certos comentarios que tes, que o que fan é repercutir na miña moral e no meu xeito de como afronto o debate. E como realmente, se evitamos isto, imos a entendernos mellor como compis, imos a ser moito máis productivos e obter uns resultados moito mellores. Creo que nada máis. Algo Nada máis que máis. engadir de cara a isto? No, solamente no seáis hijos de puta. Dito Ahora. de outras palabras. Vale, funcionamento de como se fan as puntuacións en BP. Importante. Hai 4 postos, 3 puntúan. O primeiro posto, 3 puntos. O segundo posto, 2 puntos. E o terceiro posto, 1 punto. O cuarto, ala, perdiches e non tes premio de consolación, nin sequera. Bueno, sí, unhas pipas se vas a mercalas a unha máquina. Importante, de cara a estas puntuacións, agora, ¿Qué pasa? Esas puntuaciones que habéis visto, ¿vale? Que el que queda primero, segundo, tercero se lleva X puntos, ¿vale? 3, 2, 1 y 0 puntos. Esto es en cada ronda de un torneo. Y esto es lo que va a suceder este fin de semana. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El fin de semana, ¿vale? Iréis viendo entre ronda y ronda, en una pantalla como esta, os nomes veréis son reais, esto, ¿vale? ¿Esto de qué es? equipos. Esto se llama la clasificación de equipos, o como se le suele llamar en BP, el TAB, ¿vale? TAB por tabla o por tabulación o como veáis. Clasificación. ¿Esto qué es? Esto es una clasificación real de equipos. Estos son probablemente algunos de los mejores equipos del mundo ahora mismo en español. Y ahí los tenéis, ¿vale? Este es el top de una clasificación. É o mellor xuiz do mundo. Total, ¿vale? El primer equipo es el mejor juez del mundo ahora mismo. Entonces, É o mellor orador ¿qué do veis? torneo. Lo que vais a ver es que en cada ronda, cada equipo tiene una puntuación. Ha quedado primero, segundo, tercero o cuarto. Y en base a eso ha acumulado unos puntos, ¿vale? Si sumas todos esos puntos, tienes la clasificación de equipos. El equipo que va el primero, si os fijáis, es el que más puntos tiene de todos. Porque tiene 3 puntos de la ronda 1, otros 3 de la 2, otros 3 de la 4 y 1 de la ronda 3. Tiene 10 puntos, ¿vale? El segundo equipo también tiene 10 puntos, pero luego hay otra serie de criterios de desempate que son un poquito más complicados. Pero en general, si os fijáis, lo que vais a ver este fin de en el torneo es que en base a cada ronda, ¿vale? Os darán unos puntos, esa clasificación se irá moviendo y después de las 5 rondas del torneo, los 4 equipos mejor clasificados pasan a la final. Un detalle importante. Non vos rayedes porque isto en teoría debería ser maior que isto, porque en realidad está cortado, hai máis rondas, Ah, sí, vale? claro. Realmente non é que únicamente houvese esas roldas, polo cal, por exemplo, tendo en conta estas puntuacións, pois ao mellor habería equipos que poidan estar en riba ou debaixo de outros. Vale, pero esto es lo que vais a ir viendo todo el fin de semana. ¿Qué pasa? ¿Por qué os ponemos esto? Porque esto podría ser a título informativo, pero os lo decimos a título de estrategia. Vosotros, en un debate, en un torneo, no tenéis que ganar, no tenéis que ser necesariamente los primeros, ¿vale? ¿Cómo? Nada, que Vale. sí que están correctos. No tenéis que ser los primeros, no tenéis que quedar primeros en todos los debates. ¿Por qué? Porque como ya os hemos dicho, pasan a la final los 4 equipos que estén en lo alto de la clasificación. Y fijaos, en este, los que habrían pasado a la final después de estas 4 rondas, no han ganado todos los debates. Este mismo se comió un tercer puesto, ¿vale? Pero aún así, ¿por qué va a pasar a la final? Porque ha sido el que más puntos ha acumulado en total. Lo cual significa que hay veces, hay muchos debates, donde lo que hace falta no es ganar. Lo único que hace falta es conseguir puntos. Y va a haber muchos debates donde tú digas, vale, mira, con quedar tercero me basta y me sobra. Porque con ese puntito que me dan por quedar tercero, ya probablemente clasifique. E ao mellor buscando o contrario, buscando gañar, xustamente por esa mentalidade competitiva que podemos ter ás veces, o que conseguimos é quedar cuartos. Por dicir, voulle loitar ao mellor a un equipo que o está facendo tremendamente ben e sei que vou a perder contra ese equipo, pero aínda así quero plantarlle batalla, e por facer esa mentalidade que a veces é un pouco cortoplacista, fronte a unha carreira de longo prazo e unha carreira de fondo como é isto, o que estamos facendo é dañarnos a nós mesmos, pero o importante é que se temos un resultado negativo, cambiemos ese chip. É dicir, xa rematou a ronda.
Vale? Agora vamos a tomar esta nova rolda, vamos a esquecernos do que pasou negativo antes e vamos a ir superpositivos a seguinte rolda para conseguir puntuar o máximo posible. Así que, lo importantísimo, no os rayéis por tener que ganar siempre, porque aquí lo importante es ir en una buena lidia en promedio, ¿vale? No se pueden ganar todos los debates. Hay debates en los que lo importante es decir, vale, a este equipo probablemente no le gane o está haciendo unos turnos de la leche, probablemente no le ganemos, pero lo que voy a hacer va a ser centrarme en el resto de equipos para asegurarme de que les gano a ellos, en vez de centrarme en ese equipo que me va a ganar seguro y que los otros dos me acaben ganando también, ¿vale? Non é como en académico un contra un, é un contra outros 3. É importante saber isto. Antes do Caput vamos a dar un aviso porque creo que me estaban dicindo que hai xente que ten que marchar, ¿no? Barroso, tienes que marchar. Entonces vamos a dar un aviso súper rapidísimamente, rápido, antes de que pase esa siguiente parte. Entonces, o aviso, chicos, é un aviso súper mega guai de que, jaja, isto non é gratis, hai que pagar. Entonces, básicamente, o que queríamos recordarvos a todos é que en CDC, como xa sabedes, había dúas modalidades de apuntarse, non? A isto, bueno, tiñamos unha modalidade que consistía en que ti te apuntabas en septiembre para todo o curso, que probablemente moitos de vos apuntarades así, entón pagabas 50 euros e te olvidabas para el resto de tus días hasta o curso que ven, evidentemente. E outra modalidade na que ti, pois, imagínate que no primeiro cuatri non te enteraches de nada e te apuntas agora novo. Entonces, no caso de que as persoas que se apuntaron o primeiro cuatri para todo o curso e aínda non pagaran os 50 euros, pois que recorden que a partir de, bueno, hoxe, en caso de que alguén tivese intención de pagar, pero a partir do venres de liga, que é cando vamos a ter xa o registro definitivo, pode facelo. É que as persoas que se apuntaron novas o segundo cuatri, tedes, son 35 euros o que tedes que pagar, e en caso de que o último suposto que me queda era o de que o dos 25 euros, que eran as persoas que pagaran só o primeiro cuatri e que irán seguir ahora porque ven que eso é super guai, que somos gente mazo guai e que queren seguir. Entonces, básicamente, iso con respecto aos pagos. Despois, outra cousa moi importante. Sobre os pagos ainda, Sí, que? hai dúas vías para pagar. Sí, exacto. Unha é porque pagar ya Lucía agora mismo aquí más, damos un justificante, pagar ya no Ai, isto é o meu móvil. ou senón por transferencia bancaria. Sí, mi móvil. O Iván, Exacto, claro, íbamos a decir, moitas gracias, COVID free sempre. E pagando en Bueno. efectivo recibiredes unha mirada que non, bueno, tamén unha sonrisa que non recibiredes de agrado da tesoreira agora mesmo. Bueno, vale, despois de todos estes incisos que fan todo o mundo, eso, básicamente, que hai esas dúas formas de pagar, non temos vicio, non somos modernos, lo sentimos, temos que facer, nin verse, nin estas cousas que hai agora modernas para pagar co móvil. Entonces, eso, por transferencia que vos mandaremos ou pagar en man, así como a xente maior. E que máis? Despois dúas cousas sobre o torneo desta semana. Dúas cousas destas sobre esta semana, sobre o torneo deste fin de semana. Podedes pedir xustificantes que vos facemos se tedes clases para asistir ao torneo. É dicir, se tedes unha clase, dúas clases e non podedes vir a unha ronda, a non ser que teñades un profesor moi puñetero, bueno, decir así en baixo, por se acaso me coita algún, podedes pedir xustificantes e deberían de volos admitir, vale? O sea que por ese lado contactade con nós ou mandadesnos unha mensaxe e xa vos lo facemos. E despois de recordarvos os horarios. Bueno, tampouco sei se ten moito sentido que dado que temos prisa me poña a recitar todos os horarios, pero bueno, recordar que tedes que revisar no grupo, vale? O que tedes que facer é super moitísimo caso, o grupo de anuncios, que o debate Compostela, non o ignoredes, que tedes que revisar aí. E non sei se Morti quere decir algo máis. 13:30, que a xente sea puntual, porque se non empezamos puntuales non acabamos. O de siempre. Bótanos da facultade, despois non nos deixan facultades. Exactamente. É un círculo vicioso, levámonos mal, Hai así. xente que ten que voltar a casa despois do toque de queda, Claro. que vive no campus norte. Hai xente que vive no campus norte, esas cousas. Xa está. Así que, eso, nada, ahora temos o seguinte Caput, pero se hai alguén que tivera Sí, que se alguén ten que marchar, Pois, evidentemente, o vedes subido no vídeo. ¿Vale? Canto vos vai durar o Caput? Nada, Esto, pouquiño. 3 minutos, son 5 preguntas. Sí, é ¿Vale? super rápido. Sí, claro. Aparte é super divertido. Se alguén non se quere quedar ao Kahoot, pode marchar. Vale, Sodes uy, ¿cómo libres de cambia facelo. esto? ¿Cómo cambia esto? Ahora estamos acá. Perfecto.
¿Cómo hago yo para ver esto? Que el poder marcharse no significa que yo no les vaya a recriminar algo. Vale. Listo. Play. Host. Vale. Chao. Vale. Quien quiera quedarse. Y que se sume ¿Cómo? quien quiera, me da igual. Vale. Apúntate, hombre, apúntate. Vale. Lo pasas bien. Para rematar, 3 minutos de Adiós. Kahoot. 5 preguntas. Esto ha sido un fracaso. ¿Cómo? Sí, claro. Mientras la gente se conecta. Se sabrá. Probablemente ao largo do día de mañán, intentaremos que mañán á tarde estén os equipos feitos. Estaremos, as directivas somos humanos, dende hoxe á noite que se fecha o prazo para escribirvos ata mañán á tarde, esperemos que podamos facer. Pero bueno, se non mañán á noite, como moi tarde, esperemos. Vale. Se teñen que estar, vaya. 10 segundos. Oh, qué pena. APM ya no se ha conectado a este Kahoot. 5 segundos. ¿Qué falta? Espera. Tranquila. Solo era para que alguien se Sí, a manifestase. tintas, pero se ti gañaches o BP de setembro, te iba sobrada. Quedou de último. En el anterior. En cuál? Yo qué sé. En cuál? Yo qué sé. Os ha dicho. Yo qué sé, tampoco. Esta gente no la entiende. Esta juventud, divino Vale. tesoro. ¿Alguien falta por entrar? ¿No? Pues le damos. Ahora, Aldara, tía, he preguntado que si alguien faltaba. Joder. Venga, 3, Aparte que estos son 2, todos de la casa. 1. Todos son cadetes y veteranos. Sin vergüenzas. Venga, primero tú si quieres. A ver, estrategias do BP. 3, 2, 1, veña. A ver. Que é o primeiro que farías ante unha moción larga, infoslide largo? Un brainstorming, un analizar as palabras clave, un distribución de funcións ou releer por si acaso non entendín algo. Vale. ¿Qué pasa? Vale. Como vades a analizar as palabras clave se non entendíchedes a moción ou a infoslide? Vale. Imposible. Con analizar palabras clave, por si acaso, nos referimos a, de esas palabras clave, empezar a hacer análisis profundo, empezar a sacar cosas. Pero lo crucial es, si lo leo y no entendí cosas, lo vuelvo a leer hasta que lo entienda. Y una vez ahí, ya empiezo a hacer análisis de cosas. ¿Vale? Como Seguimos. os apuntes, leer e releer. Seguimos. Siendo cámara baja, ¿qué es preferible de cara a un debate? Llevar muchas ideas con menos desarrollo, llevar pocas ideas con muchísimo desarrollo, llegar al debate sin preparar nada porque tienes 30 minutos más, o llevar una gran contextualización pero sin argumentos. Creo que la amarillo. Falta poquita gente, ánimo. Y lo cubrimos ya. Veña, hai alguén que non respostou, Vamos, ¿quién tiene dudas? A ver, Hai hai gente aquí con dúas dudas. persoas que non responderon aínda. Pero a ver, isto non é fusilamento se vos equivocades, Se tedes dúbidas, amarela. Vale. Efectivamente, vale. Dos opciones válidas, chicos. Podéis llevar muchas ideas sin desarrollarlas, porque luego tenéis media hora para desarrollarlas y sencillamente, si algunos la quita la cámara alta, os quedan más. O podéis llevar pocas ideas súper desarrolladas durante esos 45 minutos y si vuestra cámara alta explicó cosas, pues vosotros probablemente podéis explicarlas mejor o si sus argumentos no se entendieron, vosotros quitárselos explicándolos. Como sodes super guais e super chachis, ides profundizar e darlle novos impactos que non lle deu a cámara alta e gañarlle aínda así a cámara alta. Seguimos, pues. Verdadeiro ou falso? É bo motivar a teu compi se non está propoñendo cousas?
¿Qué falta? Hai dúas persoas. Vale, efectivamente, É verdadeiro, non é o mesmo apoiar que presionar. Presionar ao teu compi é algo negativo, pero darlle apoio, tratar de incentivar esa participación e tratar de incentivar que esa actitude e ese colaborar é positivo, porque ao mellor pode ter timidez, porque se poden dar certas situacións que temoslle que dar unha canle segura para expresarse. Sí. vale. Cuarta pregunta de 5. En un torneo, ¿cuántos puntos suma un equipo que ha quedado primero, tercero y segundo? ¿Qué tal las 5 mates? puntos, 9 puntos, 6 puntos o 7 puntos. Esta gente ya ha hecho Ya, entonces aquí va a ser más jodido pillar. Vale, suma 6 puntos. Los que quedan primeros, 3 puntos. Segundos, 2 puntos. Terceros, 1 punto. Y cuartos, 0 puntos. ¿Vale? Y para acabar. Madre mía de mi vida. Última. ¿Cómo está siendo la cosa? Necesitas un Un punto. punto para clasificarte a final do torneo. ¿Qué buscas si uno de los equipos de la ronda final es súper top? Quedar segundo, luchar por el primer puesto. Quiero irme a casa, busco el cuarto o quedar tercero. Quedarte en tercero. Como empezaste tú, luego sí que yo pensé que íbamos a hacer... Efectivamente, tanto quedar segundo como quedar tercero son buenas estrategias, porque consigues o 2 puntos o 1 punto, con eso te basta. Si luchas por el primer puesto, puede haber problemas. Y si quedas cuarto, no clasificas. Ainda que estea descansados, trata de seguir vivos no torneo. ¿Vale? Así que dicho esto... si Espera, alguien ¿quién tiene- ganó? Ah, ¿quién ganó? Nan tercero. Segundo lugar, Sergio. Primeiro lugar, Qué lento es esto. Inés. Inés, ¿dónde estás? Vamos. Cuarto, Aaron. E quinto, Adriano. Más o menos. Como... Bueno, Pues nada, gente. Aquí acaba la formación. Cualquier duda, mensajitos. esperamos que lo hayáis pasado bien. Si no, joder. Deja de grabar eso, ¿Cómo se deja de deja de grabar eso, grabar? deja de grabar eso, que ha salido en los... colgar.